A Duras Peña Podcast llega a ustedes en nombre de Cara Bonita, Austria Variedades, Smart Idea Comunicación Estratégica, Esquina Mujer, GP Mantenimiento and Services, Tapparella Dominicana, Remington y Brown Light. Señores, hoy les damos la bienvenida a un nuevo episodio más de A Duras Peña Podcast. Saskia Román por aquí con ustedes. Vanessa Márquez. Aime Rosa. Karina de los Santos. Y ustedes estarán pensando, ¿y a quién es que tienen ahí esa señora tan elegante, tan buena moza que está? Bueno, aquí tenemos a la doctora Evangelina Soler. Le damos la bienvenida. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación, chicas. Déjeme decirle, Peña. Déjeme decirle que no tenemos cualquier doctora aquí. Nosotros tenemos aquí a una persona que es una excelente profesional y una excelente ser humana. Y la doctora Evangelina ha sido presidenta de la Asociación Dominicana de Neumología. Señores, en los tiempos fuertes, cuando aquí llegó la epidemia a nivel mundial, pasó la epidemia de COVID, ya ustedes saben todo el trabajo que tuvo la doctora en su momento. Y también es internista, neumóloga internista. Entonces, a propósito de todo este tema, de todos estos virus que hay, respiratorios, que está de nuevo resurgiendo o subiendo la tasa de COVID en nuestro país, y yo creo que es algo que está pasando también internacionalmente. Queríamos traer a la doctora porque consideramos muy importante orientar a la ciudadanía, porque a veces bajamos la guardia y entendemos que ya no pasa nada, que estoy inmunizado, cuando realmente son afecciones que nos demostraron de una manera muy lamentable que por cobrar tantas vidas que tenemos que prestarle atención. Entonces, hoy queremos conocer un poquito sobre el panorama actual. En base a eso, doctora, cuéntanos un poquito qué está pasando en nuestro país actualmente. Mira, nuestro país, como tú mencionaste, al igual que el mundo, ha vuelto a ver las cifras del coronavirus. Se estableció en su momento que esto iba a suceder, que se iba a mantener como se ha mantenido, por ejemplo, la influenza, el virus de la influenza, como se mantienen otros virus que son estacionarios. Y estamos viendo que cada cierto tiempo hay un repunte, hay un aumento de los casos. Y en el caso actual, pues hay una variante nueva, una variante que comenzó en Reino Unido, en Europa, que se ha visto circulando de manera importante en los Estados Unidos, y nuestro país desde mayo estuvo presentando un aumento, el cual fue significativo hasta ya finalizar el periodo escolar, donde hizo su gran boom y pudimos ver que las cifras establecidas en las semanas anteriores fueron cifras inclusive mayor o por encima de las cifras de enero, que suele ser, después de la pandemia, el mes donde mayor repunte hace la infección del coronavirus. Y tiene mucho que ver con la temperatura, tiene mucho que ver con las festividades navideñas. La gente se junta más, se hacen los conciertos, las familias hacen festividades, y entonces hemos visto tras la pandemia que diciembre y enero suelen ser los meses con mayor casuística en el caso del coronavirus, y lo que vimos ahora en estos últimos meses, entre mayo, junio y julio, que se ha presentado un repunte importante del coronavirus. Pero no solamente Saskia, el coronavirus. Sí. Hay otros virus que están circulando de manera importante, como por ejemplo el virus de la influenza, que no ha dejado de circular, y que también, como tú dices, tienen una tasa de mortalidad que hay que tomarla en cuenta y hay que darle la importancia de vida, porque nosotros, los médicos, los que trabajamos con este tipo de pacientes, los cardiólogos, los internistas, los infectólogos, hemos comprendido cómo se comportan estos virus
y todas las secuelas que dan, aun cuando tú sientes que te da leve, que es pasajero, que es ligero, que es una infección, que mucha gente le dice la gripe mala. La que anda por ahí. Sí, la que anda por ahí. Pero esa gripe mala, luego vemos las secuelas no tan solo del coronavirus, sino también de la influenza y de todos esos virus que andan circulando con una inflamación importante en el parénquima pulmonar, pero también inflamando el corazón y produciendo riesgo cardiovascular. Y hay varios estudios ya que demuestran que una persona, tras haber pasado el virus de la influenza, pues tiene un riesgo de desarrollar infarto e isquemia cardíaca por encima de la población no infectada, y que se establece desde la primera semana hasta un año para un riesgo de mayor mortalidad. O sea que no son tan sencillos esos procesos virales. Y una pregunta, doctora, ¿hay edades más propensas a esa virulencia? O sea, que usted pueda decir, no, mira, a los niños les da más fuerte, o a los adultos mayores de tal edad, para nosotros resguardarnos un poco mejor. ¿Hay edades más propensas al contagio de ese tipo de virus? Mira, se estableció en el caso del coronavirus que a las personas mayores de edad les da peor que a los niños, y de hecho lo vimos. Sí, lo vimos. La población infantil fue muy poco afectada, aunque ellos se infectan, aunque ellos se transmiten uno con otro, aunque ellos son capaces de transmitir a la población adulta, generalmente los niños tienen menos afecciones que los adultos. Y se ha demostrado que hay ciertos padecimientos, como por ejemplo la obesidad mórbida, las personas que tienen enfermedades renales, las personas que tienen problemas cardíacos, los diabéticos tienen más riesgo, y los que tienen más de 60 años de desarrollar una enfermedad grave, no tan solo por el coronavirus, sino también por el virus de la influenza y otros virus que circulan en los niños, pero que son capaces de transmitir a los adultos mayores. Ahora, doctora, le tengo una pregunta. ¿Cómo yo sé identificar qué tipo de virus yo estoy enfrentando en una situación? Es decir, los niños, y me voy al caso de los niños, porque cuando termine el año escolar precisamente, todito, la mayoría tenían gripe. Sí. Entonces, tienen moco, puede ser que le dé fiebre o no, pero ¿qué dice el pediatra en este caso? Bueno, darle el acetaminofén y listo. Pero ¿cómo yo puedo identificar, o cómo yo logro identificar que pudiese ser un virus un poco más agresivo? Sí, como los síntomas más característicos. Mira, lo interesante de tu pregunta, y es muy valiosa, es que cuando tú tienes un virus, la mayoría se comporta igual. Tienen la famosa sintomatología de la rinorrea, del dolor del cuerpo, el dolor muscular. En el caso de los niños, pues son muy propensos a tener ese moquito, a tener la sensación de irritabilidad, de ese disconfort que a veces dejan de comer, pero muchos de ellos se comportan con el virus de la influenza, con el rinovirus, con el virus del COVID, se comportan de manera muy similar. Todos los virus suelen afectar las vías aéreas superiores de entrada. Entonces el dolor de garganta, la secreción, el dolor de la cara, y se comportan muy parecido a lo que se comporta la población mayor. Solo que a veces cuando ya hay fiebre, pues tú tienes una connotación, bueno, aquí hay algo más, más que un simple virus. Y a veces hasta el mismo coronavirus no le da fiebre, porque todo va a depender de ese estado inmunológico en que se encuentre tanto el niño como el adulto o los adultos mayores. A veces tú tienes un adulto mayor que no te hace fiebre porque su sistema inmunológico ya está en decadencia y sencillamente no despierta esa respuesta inmunológica y no tiene fiebre. Pero lo que tú preguntas es muy interesante, porque no hay manera de tú distinguir clínicamente a qué virus corresponde. Lo que sí es interesante es que cuando tienen fiebre, pues ya da una connotación un poquito más de tomar en consideración, porque viene la deshidratación. Y la persona, entonces, los niños especialmente, las embarazadas, los que tienen problemas neurológicos, los envejecientes, los que tienen problemas cardiovasculares, deben de tener más cuidado, porque ese estado de deshidratación puede hacer que lleve ese paciente a un estado de empeoramiento que amerite un ingreso, que amerite
otras condiciones. Por ejemplo, un renal que se deshidrata puede entrar en un estado metabólico, un diabético que se deshidrata, un cardiópata que se deshidrata. En definitiva, que ese estado de fiebre ya da una connotación un poquito diferente. Y con relación al tema de las vacunas, hemos visto, por ejemplo, cuando se inició con las vacunas de la influenza, que se ha continuado periódicamente, a veces más, a veces menos, dándole ese seguimiento a esa vacuna. Sin embargo, vimos, por ejemplo, en el caso del COVID, que hubo un tiempo en donde sí se procuró todo el tema de la vacuna, pero últimamente ha cesado mucho eso. Entonces, ¿qué sucede? O sea, al final todo lo que se hizo de inicio ya hace ya un tiempo era suficiente por un periodo prolongado, o ya vemos que será necesario retomar ese tipo de, vamos a decir que de costumbre como se hace en el caso de la influenza. Mira, sí, el virus de la influenza es un virus que se puede prevenir con vacuna y que está establecido los periodos de vacunación, que son de 5 meses y que se considera en la edad pediátrica importante vacunar a partir de esta edad, que se vacunan las embarazadas y que se vacuna además la población de más de 60 años, el personal de salud en riesgo y la persona que tiene cualquier condición para desarrollar de estas complicaciones cardiovasculares y demás. Le están colocando los cardiólogos inclusive a personas de menor edad por todos los riesgos que se reconoce. Con el virus del coronavirus, nosotros vimos cómo fue necesario vacunar para contrarrestar esas variantes tan agresivas como la variante Delta, que afortunadamente justo cuando estaba la variante Delta aparecieron las primeras dosis del coronavirus y pudimos establecer la importancia de esta vacunación, haciendo que las personas que tenían su esquema de vacunación completo pues redujeron la tasa de mortalidad. Pero ¿qué pasa? Vienen todas las cosas que se hablan en torno a la vacuna, que si inflamaban el pericardio, que si en los jóvenes produjeron pericarditis, que si la vacuna de AstraZeneca estuvo asociada a la formación de trombos, especialmente en mujeres, que hubo que retirarla en esa población. Entonces hubo un poquito de controversia porque recuerden que fueron vacunas desarrolladas concomitantemente, la enfermedad iba avanzando, que no había un conocimiento científico previo a la presencia de este nuevo coronavirus y que se fue reconociendo el papel de estas vacunas y que hubo vacunas con una fisiopatología, o sea, orientada desde el punto de vista de inmunogenicidad y de manejo del propio de la vacuna de diferentes maneras. La China era de un tipo, la de Astra de otro tipo, la de Pfizer de otro tipo. En definitiva, que hubo como que muchas cosas en torno a ellas. Que incluso generaron mucha confusión en la gente. Generaron mucha confusión, la gente tomó un poquito de temor, pero bueno, nosotros, la población médica y los científicos, sabemos el papel de importancia que tuvieron la vacuna. Nosotros de manera pragmática lo vimos porque las personas que no se vacunaron cuando llegó la variante Delta tenían un empeoramiento, llegaban a cuidado intensivo y respondían diferente a las personas que tenían 2 y 3 esquemas de vacunación. O sea, tenían una respuesta mucho mejor, mucho más alentadora y la gente tenía un curso de la enfermedad mucho más sencillo que aquellos que no se vacunaron. Entonces, luego viene la variante de Omicron, que viene aproximadamente en noviembre del 2021, y entonces esta variante de Omicron sobrepasa toda la respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica que te da el propio coronavirus, que inicio estas primeras variantes dejaban un poquito de inmunidad, pero la Omicron volaba esto, o sea, no importaba que te daba el coronavirus, que te había dado el coronavirus hacía 2 semanas, te podía dar Omicron otra vez, lo vimos. Volaba también a las personas que tenían 2 y 3 vacunas. Y yo llegué a tener pacientes que tenían 4 dosis, tenían 2 de la China y tenían 2 de Pfizer, y esta variante Omicron la volaba. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, bueno, pues si me da el COVID, el Omicron con esto, pues no me vacuno. En nuestro país se perdieron muchas vacunas, aunque la población se vacunó en casi su totalidad. Ya el Estado tenía muchas vacunas almacenadas porque la gente no acudía a vacunarse. Entonces viene la vacuna que cubre ya Omicron
se comienza a aplicar en los Estados Unidos, pero en nuestro país la gente no estaba en eso, sencillamente no estaba en eso. Pero sí, el tema de la vacunación del coronavirus, conforme vayan apareciendo nuevas variantes, pues tendrán que ir desarrollándose nuevas vacunaciones, nuevas formulaciones, como ocurre con el virus de la influenza. Sí. Es que al final yo creo también que es a nivel de investigación, son variantes nuevas, todos los días hay algo nuevo, todos los días hay desarrollos de enfermedades que ni los mismos científicos a veces explican, ¿no? Con mutaciones. Ahora, doctora, ¿qué tan cierto o científicamente qué tanto se puede evaluar esas consecuencias post de la vacuna? Yo estaba escuchando una entrevista que le hacían a una doctora mexicana y ella estaba hablando incluso que las vacunas están afectando hasta la fertilidad de la mujer actual. O sea, ¿hay algo de esto científicamente? ¿Hay algo basado? Sí se ha visto casos, no se ha visto casos. ¿Qué usted entiende de eso? Mira, todavía es extemporáneo hablar de este tipo de complicaciones y adjudicárselas a la vacuna. Nosotros pudimos ver casas comerciales que asumieron responsabilidad ante la presencia de trombos en los miembros inferiores, como ocurrió con la vacuna de Astra. Retiraron la vacunación en mujeres y hace pocos meses AstraZeneca hizo un comunicado de que sí, de que sus vacunas se demostró que estaban asociadas a la producción de trombos. Sin embargo, el coronavirus por sí solo produce un daño en el endotelio vascular y produce un fomento del desarrollo de trombos, y los pacientes que tenían coronavirus antes de la vacunación desarrollaron trombos en miembros inferiores, desarrollaron trombosis cerebral, desarrollaron trombos a nivel cardíaco. Están las estadísticas ahí. Se puede establecer que las compañías aseguradoras tuvieron un mayor aumento de los requerimientos de intervenciones cardiovasculares por afecciones cardíacas después de la infección del coronavirus y antes de la vacunación. O sea, todo eso se puede establecer bastante claro y sería como poco científico, poco ético adjudicarle solo a la vacuna todo este tipo de cosas que se le han adjudicado. Cada vez que hay un infarto a un joven, y ayer yo estaba precisamente en una intervención hablando de esto, de que los infartos que se están asociando a la gente joven se le están adjudicando a la vacuna del coronavirus. También, pero tenemos el COVID que dio y que dejó un estado morboso de inflamación en el parénquima pulmonar y está establecido no solamente en el COVID, también la influenza, pero también hay algo más que no hemos contemplado, que no se le está dando la importancia. Los jóvenes están fumando, están fumando mucho, están vapeando, y la juca, que está mucho más asociado a la formación de trombo, porque reconocidísimamente tiene el papel de la nicotina como un fomentador de la placa ateromatosa en el endotelio vascular, y es el responsable de que los pacientes ya consumidores de tabaco desarrollen accidentes cerebrovasculares que rompan a nivel de las arterias cerebrales y que produzcan hemorragias cerebrales, pero también los ataques cardíacos, los infartos, el daño de las coronarias está desarrollado básicamente por el consumo de tabaco. Totalmente. En esa intervención el día de ayer yo hablaba precisamente con la que me entrevistaba, que es una cardióloga intervencionista, y me decía, pero doctora, es que ahora todos se lo adjudican a la vacuna. Sí, a mí me llamó mucho la atención. Pero a mí me llamó mucho la atención porque fue una doctora, era una entrevista que yo estaba viendo afuera, una doctora mexicana, y decía, sí, porque ahora las mujeres no pueden tener una tasa de fertilidad por no sé qué, por la vacuna. Entonces, me llamó la atención, y ya que estamos hablando de eso, dije, déjenme preguntar, porque también a nivel de investigación, yo entiendo que ha pasado poco tiempo como para tú poder decir, si las investigaciones se llevan años, para tú poder afirmar
o negar, porque ninguno de lo otro, algo basado en evidencias. En evidencias. Mi mamá es médico y me tiene cansada con el mismo disco de que todos se lo quieren adjudicar a las vacunas, porque es muchísimo más fácil adjudicarlo a las vacunas y no a la moda que lamentablemente los jóvenes obviamente les causa placer, y es más fácil adjudicarlo a eso que tomar medidas que obviamente nos permitan llevar una vida más sana. Y en torno a eso es mi pregunta. ¿De qué forma nosotros a nivel de defensa o para fortalecer nuestro sistema inmune pudiéramos escoger estrategias o prácticas en nuestra vida o consumir alimentos que quizás nos permitan estar muchísimo más preparados a nivel interno, celular y físico para contrarrestar a estos virus que obviamente nos preocupan a todos? Mira, hoy en día la tendencia es básicamente a eso que tú dices, a tener una vida donde tú no necesites tomar píldoras. La hipertensión se controla controlando los factores de riesgos que se pueden modificar. Nosotros tenemos detrás de la oreja la herencia de ser hipertenso, pero hay factores de riesgos que se llaman modificables y dentro de ellos está la transgresión dietética. El tú alimentarte correctamente, reducir las grasas, reducir las harinas, el sodio, el tú hacer ejercicios de una manera, vamos a decir, disciplinada, regular, de tú mantener un peso adecuado, el consumo de alcohol, de tenerlo, porque he visto últimamente que la gente está consumiendo mucho alcohol, de tú evitar utilizar sustancias tóxicas como el tabaco, la nicotina, estas modalidades electrónicas nuevas, el tú tener hasta la parte mental incide, influye, bastante. Tu actitud ante la vida influye en tu tener una vida sana. Claro. Entonces, se vio durante la pandemia el papel que tienen todas esas cosas, porque los obesos eran los que más se complicaban. Sí. Se vio en la pandemia que la persona más ansiosa era la que más se complicaba del coronavirus. O sea, que un estado de salud, y el estado de salud pleno es cuando la persona en cuerpo y alma está en un estado como de equilibrio, o sea, el que se alimenta bien, que come frutas, que ingiere proteínas, el que se hidrata bien, el que hace ciertamente, aunque sea caminatas, el que conecta con la naturaleza, que sale al aire libre, aunque sea un momentito, 15 minutos, media hora, y dice, bueno, pero viene un virus, pero yo me voy a preparar porque me voy a comer mi fruta. Nuestro país es rico en alimentos. Basta con tú darte un paseíto, un bureíto por las calles y tú ver la guaguita anunciadora que te promueven los limones, te promueven la cereza, te promueven la chinola. Entonces, la gente se alimenta, a veces sin saberlo, se alimenta bien, porque yo veo en los barrios, digo, bueno, se están comiendo la empanada, pero le están poniendo 3 huevos dentro. Y ahí hay una buena proteína. Claro, un balance. Claro. Sí, es verdad. Doctora, yo tengo una pregunta que no quiero que se vaya a quedar porque me parece que es importante. En pleno COVID, a mí me tocó ver con estos ojitos, y yo sé que eso pasa a cada rato, personas automedicándose. De hecho, me llamó la atención, eran unas jóvenes de 20 y pico de años que ellas fueron y pidieron antibióticos a la farmacia sin ningún tipo de indicación médica, o sea que no habían pasado por un proceso. Ellas le estaban preguntando a la farmacéutica y ellas se llevaron un tratamiento y a una de las 2 personas se veía muy congestionada y yo pensé, óyeme, ahí hay un nivel de inconsciencia porque primero tú no sabes si tú no estudiaste medicina para automedicarte. Tú no sabes si esa es la dosis, si ese es el medicamento indicado. Primero, tú te hiciste, tú tienes un diagnóstico para saber por qué tú te estás tomando eso. Entonces, aquí, en sentido general, no solamente con el tema respiratorio, la gente tiende mucho hasta usar los tratamientos de otro. ¿Qué tú tomas para la presión? A mí me salió alta, pero en el tema específico que le atañe, yo necesito que usted le diga a la población, señores, lo delicado que es automedicarse. Sí, Saskia, tu pregunta es bastante interesante y es muy penoso lo que ocurre en nuestro país, que lamentablemente las personas acuden a las farmacias
y son capaces de, aún en la clase alta, Sí. no solamente la clase Es que no baja. tiene que ver con clase Es un asunto social. cultural. Es más cultural, Es exactamente. cultural y es muy penoso porque, de hecho, en la pandemia lo vimos de una manera lastimosa, que la gente compraba preparados de hidroxicloroquina, lo combinaba con acitromicina sin saber que estaban poniendo en riesgo su salud cardiovascular, porque esas combinaciones pueden desarrollar arritmias cardíacas, taquicardia, para decirlo de una manera que la gente puede entender mejor. Entonces, con la famosa ivermectina, la gente se automedicó un medicamento que nunca se aprobó que fuese eficaz realmente in vivo, porque in vitro sí demostró que pudo haber tenido algún tipo de eficacia en contra de este virus, pero in vivo nunca fue demostrado. Entonces, hay muchas cosas que el dominicano hace de manera inapropiada y esa básicamente, y aquí las autoridades tienen un poquito de responsabilidad porque se debería de regular que las personas no se automediquen, porque es lo que tú dices. Hay gente que tú tienes una afección y dicen, yo tengo eso mismo, me voy a comprar lo mismo, pero los medicamentos tienen sus efectos adversos. Exacto. Y tienen interacciones medicamentosas y cada organismo es diferente. Lo Entonces, asimila diferente, lógicamente. mira, los antihistamínicos, algo tan sencillo como ello. Hay un antihistamínico que yo acostumbro a utilizar que es muy bueno y tiene muy pocos efectos adversos para la parte sensoriales, o sea, no produce esa sintomatología tan molestosa de los antihistamínicos. A mí me encanta, pero sin embargo, tiene unas consideraciones que el paciente debe tener muy en cuenta y es, por ejemplo, tomarlo en ayunas y no combinarlo con jugo de toronja. Algo tan sencillo como eso. Que marca totalmente Pero hay la que diferencia. saber, tío. O sea, un especialista lo tiene que lo decir. tiene que decir. Y una razón muy importante es que si tú lo combinas con jugo de toronja, la toronja tiene una sustancia que es capaz de, cuando se combina este antihistamínico, producir una alteración en el ritmo cardíaco y producir una arritmia. O sea, algo tan sencillo, pero tan importante, igual que la gente que tiene otras medicaciones. Hay medicamentos que interactúan con otros, Exactamente. que prolongan la vida media de otros, que producen toxicidad. Entonces, cosas tan sencillas como una acitromicina te puede producir daño importante en tu salud y la gente le encanta. Le da un virus y lo primero que comienza a tomar acitromicina. Sí, me pongo mala con la acitromicina a nivel gástrico, me refiero. O sea, la acitromicina me pone a mí a correr. No importa la dosis, ya el segundo día, eso es así. Una pregunta, doctora. Regálenos a las madres, sobre todo, tips de cómo tratar a nuestros hijos, porque realmente no salimos de un virus en esta época. Es una cosa, yo sé que obviamente su inclinación quizás no es la neumología pediátrica, pero quiero aprovechar que usted nos acompaña para que nos regale algunos tips a las madres en esta etapa donde la virulencia, gripe mala, gripe, influenza A, B, Z, cualquiera, ataca a nuestros niños. Mira, todo comienza con la educación y la empatía. Cuando tú tienes un niño en la casa que tiene un virus, lo correcto es que tú no lo envíes al colegio. No lo mandes al colegio. Ahí comienza todo, porque ¿qué hacen los niños? Los niños se comparten la chupeta, se comparten las secreciones, los niños no saben de que tienen que lavar las manos. Ese cuidado de un niño con otro, se dan besitos, se abrazan y se transmiten los virus de manera muy fácil. Se transmiten con las lágrimas, con las secreciones nasales, el toque de las manos, con las respiraciones, con hablar, con reír. Entonces se infecta la profesora, la profesora infecta a los demás niños. Entonces es un círculo vicioso que se inicia desde la casa y la educación del padre, que debe de evitar que ese niño vaya a contagiar a otros. Claro. Entonces, en la edad pediátrica el sistema inmunológico no está muy maduro y para que ese niño vaya madurando ha de tomar todos los virus que están a su alrededor y es muy difícil de evitarlo. Pero consideraciones como, por ejemplo, tener los niños con sus vitaminas adecuadas, con su vacunación al día, enseñarle a los propios niños. Los niños son muy educados. Tú le enseñas desde pequeñito a toser, a tapar, a lavarse las manos. O sea, darle esas instrucciones que
a veces uno cree que no la van a cumplir y ellos sí la cumplen. Cuando tú le dices a un niño, lávate las manos frecuente, si en el colegio están atentos a esos detalles, es probable que por ahí logres minimizar el impacto negativo que pueda tener cuando otro amiguito se contagia, una superficie que pueda llevar a la cara y demás. Y lo otro, pues la nutrición, el valor de la nutrición. La madre que tiene el chance de amamantar a sus bebés tienen desde ya una medicación natural, porque los niños que son amamantados, la leche materna confiere una inmunidad que no solamente se desarrolla en los primeros meses de vida del niño, sino que se extrapola inclusive hasta la edad adulta. Hay estudios que hablan de que el pulmón de un niño que se alimentó con fórmula es muy diferente en cuanto al desarrollo de procesos inflamatorios e infecciosos que un niño que se nutrió con leche materna. Los niños que fueron nutridos con leche materna pues tienen una inmunidad, tienen un desarrollo específicamente de los pulmones, que es la puerta de entrada de la mayoría de los virus, mucho mejor, y hasta para la edad adulta se reconoce que esa nutrición correcta de la leche materna en los primeros meses de vida es fundamental. Y lo puedes ver, hay niños que no le dan nada. Y es básicamente esa la diferencia. Caramba, pero mañana fuera, doctora, con el sacrificio. ¿Y qué es el Mire, yo, o sea, ha sido muy interesante todo lo que hemos conversado con la doctora y me parece que les va a servir a nuestra comunidad. Sí. Y yo quiero que cerremos, doctora, porque yo veo mucha inconsciencia de parte de los jóvenes con el tema del cigarrillo electrónico y quiero retomarlo y recalcarlo como un mensaje a nuestra sociedad, a los jóvenes que aún viendo las informaciones del daño que hace, lo toman de verdad como un relajo, como a veces, y entienden que es una sobreprotección de los padres porque no quieren que la nicotina. Entonces yo veo que algunos lo hacen hasta para estar en la moda. Sí. O sea que es para pertenecer, sumamente peligroso, porque antes el que se fumaba un cigarrillo que igual hace muchísimo daño con nicotina, lo hacía porque tenía ya una adicción a un vicio, ¿verdad? Y a veces le costaba mucho dejarlo de hacer, o le cuesta a las personas que lo hacen y saben que les hace daño, pero estos lo hacen como una moda. Y tú le puedes decir que les hace daño, ellos ven información de que les hace daño, igual lo siguen haciendo, pero yo quiero que usted, con el aval que tiene y su experiencia, su vasta experiencia, les hable a nuestros jóvenes de manera especial. Mira, sencillamente lo que está pasando con la juventud es algo que duele mucho, porque los jóvenes no están reconociendo que cuando se coloca un dispositivo de cualquier tipo de esto, están dando inicio a una carrera de enfermedades. Están dando inicio probablemente al fin de sus días. Sí. Nosotros, la población de adultos que estamos ahora, vamos a decir, como profesionales que estamos dando la cara por las sociedades, los que tenemos 30, 40, 50 años, 60, vimos que las industrias tabacaleras tuvieron que recoger un poquito todo lo que era la publicidad, el desarrollo de las formulaciones para consumo de tabaco, porque ya la gente comenzó a reconocer la importancia que tenía el tabaco en la salud y que la gente realmente se muere. Uh-huh. Pero nosotros los médicos vimos que la gente se moría en 2 o 3 décadas de estar fumando. Lo que se está viendo ahora es que estos muchachos están enfermando con 5, con 7, con 8 años de estar fumando, o sea, con 2 o 3 años inclusive, dependiendo de la cantidad de nicotina que consuman. Y el problema, Saskia, es que con estos dispositivos la regulación y la cantidad de nicotina no es como cuando tú fumabas un cigarrillo, que tú tenías ahí, te fumabas un paquete de 10 a 20. Y ya tú tenías un estimado, ¿no? Pero ahora no, ahora la cantidad de nicotina es mucho mayor
y además está asociada a derivado del cannabis. O sea, tienen doble adicción. Se hace aún más difícil dejarlo. Entonces, lo que comienza como una moda, lo que comienza con sentirme cool, lo que comienza con yo estoy bien, lo que comienza como algo inofensivo, lamentablemente va a terminar con daño en los ojos, daño en el cerebro, daño en el corazón, daño en los pulmones y asociado a todos los tipos de cáncer que está asociado a la nicotina y las más de 100 partículas y sustancias relacionadas a estos electrónicos que todas están demostrados corresponden a sustancias cancerígenas como son el alquitrán, como es el benzopireno, como es la acetona, como es el tolueno, el formaldehído. Entonces, el llamado a la juventud es a que no sea boba, a que no sea tonta, que no se deje enganchar porque la nicotina es más adictiva que la marihuana e inclusive que la heroína. Entonces, no se deje enganchar. Y a los padres que tengan mucha cuenta porque están comenzando a fumar antes de los 12, 13 años. Están comenzando a fumar a los 9, a los 10. Y es muy triste, muy lamentable porque aún el pulmón a esa edad no se ha desarrollado bien. Entonces se está moviendo mucho problema y la ciencia todavía no tiene todo el tiempo como para decir que tal o cual es cosa, pero ya se están viendo muchos casos. Nosotros clínicamente estamos viendo los daños en esos pacientes que hacen neumonía eosinofílica, que es una neumonía que puede llevarlo a la muerte sencillamente en pocas horas. Hemos visto pacientes que hacen hipertensión pulmonar, que se han muerto básicamente por el consumo del vapeo. Así que el llamado a la juventud es a que no sea tonta, que no sea boba, que por estar en moda no se compre un problema serio para su vida. Sí, que una acción del momento no se convierta en el dolor de cabeza de toda su vida, porque realmente es agobiante ver lo que estamos viendo. De hecho, estuve dialogando hace poco con unos amigos. Tengo otros vicios. Ustedes me conocen, mis seguidores. Mis vicios son de bailar, gozar, la zumba, la familia, el viaje y eso. Y le decía a esas compañeras que me decían, jefa, qué fuerte. El otro día mezclé el alcohol con juca y yo... Es una bomba. Morí. Exacto, una bomba de tiempo. Bomba. Y definitivamente, lo vuelvo a repetir, que una moda de momento, que el tema de pertenecer en el grupo donde estamos, de pertenecer a ese determinado grupito o a ese corito, no se convierta en el dolor de cabeza que se traduzca en preocupación para la familia y se traduzca lamentablemente en el fin de nuestras vidas. Yo creo que... Y yo entiendo también que aquí entra mucho la atención de nosotros como padres. Porque la semana pasada vi un caso de un joven de 14 años en terapia intensiva por un bolígrafo. Bolígrafo, sí, ya lo vi. Y no era ningún bolígrafo. ¿Entiendes? Era un artefacto tipo bolígrafo, muy bonito, muy delicado, de colores, y resultaba ser un aparato de estos electrónicos. Entonces, también muchas veces, y me voy a incluir como padre, aunque mi niña todavía tiene 2 años, gracias a Dios, sí, no puede creer que se quede así, pero nosotros como padres también tenemos que abrir los ojos en cuanto a esto, porque el desconocimiento o la desinformación nos lleva a que otros les abran el camino a nuestros hijos y que de alguna u otra forma se desvanezcan en él. Claro, así es. Yo en la delantera. Agradecerle, doctora, además de la información la necesitamos aquí prontamente. Agradecemos cada uno de sus argumentos, cada una de sus explicaciones. Además está decirle que toda su información, además de calar en nuestras vidas, va a llegar a cada uno de nuestros seguidores y eso simplemente se traduce en que usted, como profesional, apuesta al contenido de valor. Así que le agradecemos infinitamente. Por eso vamos a hacer un brindis, señores. Gracias. Salud, por la salud de todos los dominicanos. Amén. Bye. Bueno, y usted, para tener más salud, acuérdese de seguirnos, darle la campanita y obviamente de compartir y también decirnos de qué quieren hablar en los próximos episodios. Ustedes controlan. Hasta un próximo episodio. Bye. A Duras Peña Podcast llega a ustedes en nombre de Cara Bonita, Austria Variedades, Smart Idea Comunicación Estratégica, Esquina Mujer, GP Mantenimiento and Services, Tapparella Dominicana, Remington y Brand Light.